Bienvenidos, bienvenidos. Yo les había adelantado la semana pasada que íbamos a seguir con las profecías sobre el Señor Jesucristo de David, pero vamos a posponer capítulo 27 de 45 al 54. ¿Quieren verlo? ¿Quieren buscarlo? Yo lo voy a leer y ustedes siguen viendo la palabra. Mateo capítulo 27 del 45 al 54. Esa es la base bíblica. Oh Señor. Amén, hermanos. Y dice así la palabra. Mateo 27 del 45 al 54. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clama a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y le empapa de vinagre y poniéndola en una caña le dio de beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos de los santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Esto es Mateo. Estos hechos están en los tres evangelios, en Mateo, en Marcos y en Lucas. Ahí lo vamos a ver. Oh Señor, vamos a orar. Oh Señor, danos tu espíritu, Señor, para entender estos hechos sobrenaturales que vamos a estudiar. El hecho de la oscuridad de 3 horas, que el velo se rasgó y que se abrieron los sepulcros y muchos de los santos se levantaron. Danos tu espíritu. Aclara nuestra mente, Señor, para entenderlo y alabarte y adorarte, porque esta es la función final de todo esto, de adorarte, Señor. Amén y amén. Las Escrituras nos revelan, hermanos, que en la muerte del Señor Jesús se registraron 3 hechos sobrenaturales realmente sorprendentes. Dice que hubo una oscuridad total de 3 horas mientras el Señor Jesús agonizaba. Se rasgó en 2 el velo del templo cuando el Señor entregó el Espíritu, y finalmente cuando el Señor Jesús murió, la tierra tembló y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Estos son los 3 hechos sobrenaturales y vamos a ir leyendo, estudiando, analizando cada uno de estos hechos. El primer hecho de una oscuridad de 3 horas mientras el Señor Jesús moría está en Mateo, en Marcos y Lucas. Veamos qué dicen estos evangelios. En Mateo leemos, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. En Marcos leemos, cuando vino la hora sexta hubo tinieblas en toda la tierra hasta la hora novena. Y finalmente en el Evangelio de Lucas también leemos, cuando era en la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. ¿Cuál es el significado espiritual de estas 3 horas de oscuridad antes de la muerte de nuestro Señor Jesús? ¿Qué nos quiere decir nuestro Dios Padre con esta oscuridad de 3 horas? Desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde. Es algo que nunca nos habían explicado.
Veamos qué dicen los teólogos, los teólogos reconocidos, los pastores más conspicuos. El pastor inglés Matthew Henry, este pastor escribió un libro que se llama Comentarios sobre toda la Biblia. Es un libro de que 800 páginas pasó, eso es lo único que él hizo, comentar toda la Biblia. Él escribe que nunca hubo 3 horas como esa desde el día en que Dios creó al hombre en la tierra. Nunca hubo, dice este pastor, una escena tan tenebrosa y espantosa. Fue el punto sin retorno de este gran asunto, la redención y salvación del hombre. Durante las 3 horas de tinieblas, Jesús estuvo en agonía, luchando contra las potestades de las tinieblas y sufriendo, vean esto, el desagrado de su Padre contra el pecado del hombre, por lo cual ahora hacía ofrenda de su alma. Esto nos dice este pastor Matthew Henry en 1662, vean ustedes. Y termina diciendo este pastor: el creyente debe formarse una idea de los sufrimientos de Cristo. Debe aprender algo del amor del Salvador por los pecadores y obtener una convicción de su vileza, de su pecado, y lo que él le debe a Cristo, quien lo libra de la ira venidera. Esto nos exhorta este teólogo de hace, 300, 400 años. Luego el otro teólogo inglés, también muy reconocido, el príncipe de los predicadores, le llaman a Carlos Spurgeon, en 1890. Él escribe un sermón, 3 horas de oscuridad. Y él expresa que esta oscuridad no fue resultado de ninguna de las causas naturales que generalmente producen oscuridad. Fue en pleno día, a las 12, precisamente el mediodía, cuando llegó la oscuridad. No pudo haber sido causado por un eclipse, porque siendo el tiempo de la Pascua, sabemos que la luna estaba en ese momento en su plenitud, momento en el cual no podría ocurrir tal cosa como un eclipse del sol. Explica este pastor Spurgeon que las tinieblas prevalecieron sobre toda la tierra desde las 12 hasta las 3 de la tarde, la cual llegó de repente justo mientras miraban el cuerpo desnudo de su víctima, de Jesús, y lo insultaban con sus bromas y burlas. Repentinamente estas tinieblas se retiraron tan pronto como el Salvador expiró, justo en el momento en que dio su último grito triunfal: consumado es, el sol volvió a brillar. Vean la forma en que escribe este pastor. Y finalmente el pastor Spurgeon declara que Cristo, vean, esto es lo más importante, que Cristo en su muerte tomó el lugar del pecador. Eso es lo que tiene que entender nuestra mente, llegar a nuestro espíritu. Cristo, dice este pastor, en su muerte tomó el lugar del pecador. Cristo se hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cristo fue nuestro sustituto. Esta es la esencia del Evangelio, dice el pastor. Este es el plan de salvación, que Cristo tomara el lugar del pecador y que sufriera lo que el pecador debería haber sufrido. Él sufrió por nosotros. Oh pecador, termina diciendo el pastor. Miren qué exhortación. Debes mirar a Cristo en la cruz, confiar en él, y entonces tendrás luz y convertirás tu miseria en gozo, convertirás tu tristeza en alegría. Vean la forma. Oh pecador, y todos somos pecadores, debemos mirar a Cristo en la cruz, confiar en él, y entonces tendrás luz y convertirás tu miseria en gozo y convertirás tu tristeza en alegría. Vean la forma de exhortarnos de este paso hace 300 años también. Ahora veamos pastores que están vivos. El pastor norteamericano John MacArthur, este pastor tiene 83 años. Él hace un sermón a los que llegan a su iglesia titulado Los eventos milagrosos que rodean la cruz. Este pastor expresa que las 3 horas de oscuridad es el primer acto de Dios, la primera obra divina en la muerte del Señor Jesús, que duró desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde. Vuelve a repetir.
Y eso debe quedar bien claro porque es algo que nosotros no lo internalizamos. Al mediodía, dice, cuando el sol estaba en su cenit, Dios hace un milagro asombroso de oscurecer toda la tierra. Este pastor MacArthur es un gran teólogo. Tiene teología sistemática, ha escrito como 50 libros. Y bueno, es muy respetado en Estados Unidos. Al mediodía, cuando el sol estaba en su cenit, Dios hace un milagro asombroso de oscurecer toda la tierra. Fue una oscuridad sobrenatural, y la oscuridad en la Biblia es un símbolo de juicio. Explica el pastor MacArthur que Dios estaba afirmando por medio de las tinieblas que la cruz era el juicio divino sobre el pecado, que Dios estaba juzgando nuestros pecados en Cristo. La oscuridad, subraya este pastor MacArthur, es la manera en que Dios Padre nos dice que su furia recae en su Hijo Jesucristo, el sustituto inocente a causa de los pecados de todos nosotros. Vuelvo a explicar, el evangelio, esa es la esencia del evangelio. Hay otro pastor, Will Pons, norteamericano, también él escribe, vean el título del sermón, El día más oscuro de la historia. Este pastor expresa que los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas nos dicen que de una oscuridad repentina, extraña y misteriosa se apoderó de la escena del Calvario. Esta misteriosa oscuridad continuó durante 3 horas y se extendió mucho más allá de Jerusalén. Esta oscuridad que inició al mediodía no podía ser resultado de un eclipse del sol. Y quiero decirles que estos pastores se basan en estudios científicos. No es así que no hay tiempo para explicar estos estudios que se han hecho, pero estos no escriben a la ligera, digamos, escriben sustentados científicamente. Esta oscuridad que inició al mediodía no podía ser resultado de un eclipse de sol. La época del año era la Pascua, en el periodo de luna llena, cuando un eclipse de sol era imposible. Vean la forma. Era una oscuridad repentina, grande. Un silencio de muerte cubrió la tierra. En aquel oscuro, terrible, silencioso momento, Dios ponía sobre Jesús las iniquidades de todos nosotros. El sufrimiento de Cristo alcanzó su intensidad cuando Jesús fue hecho pecado en lugar del pecador. El horror de sufrir la ira de Dios contra el pecado alcanzó su clímax cuando Jesús exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa es la explicación, porque cayó en él la furia de su Padre por el pecado de todos nosotros. Por eso es que Jesús dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este pastor Pons explica que la ira de Dios se estaba llevando a cabo en el sustituto divino. Dios pone en Cristo la iniquidad de todos nosotros. Vean, vuelve a explicar el evangelio. Dios pone en Cristo la iniquidad de todos nosotros. Todo el peso de nuestro pecado cayó en una víctima inocente. En la cruz Cristo se convirtió en maldición por nosotros. El que no conoció pecado, por nosotros Dios, el Padre, lo hizo pecado. Ahora, exclama este pastor, somos redimidos por la sangre preciosa de Cristo. Este es un misterio, dice él, que va más allá de nuestra capacidad humana de entender. Es el misterio de la salvación. Hasta ahí lo que dicen estos pastores. Pero veamos ahora que el velo se rasgó en dos, de arriba para abajo. De arriba para abajo. Leamos el Evangelio de Marcos, que nos dice con relación a esto. Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y en Lucas lo que dice es lo siguiente. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. ¿Qué significa esto de que el velo se rasgó del templo que usaban los israelitas? ¿Qué significa para nuestra vida espiritual que el templo sea rasgado cuando expiró el Señor Jesús? Veamos que dicen los teólogos también. Estos teólogos prominentes, este pastor inglés Matthew
Henry, en este libro que les he comentado, comentario sobre toda la Biblia, escribe que la rasgadura del velo significó que Cristo, por su muerte, abrió un camino hacia Dios. Vean, ahora tenemos el camino abierto a través de Cristo al trono de la gracia, al trono de gloria del más allá. Pero hay corazones, dice el pastor, que no se rinden, que no se derriten cuando se presenta claramente a Cristo crucificado, que somos más duros que una roca. Él se enternece al ver que no entendemos de esto. Y dice que nuestros corazones, estos corazones duros y empedernidos, deberán rasgarse el corazón y no la ropa. Antes se acostumbraba a rasgarse la ropa. No se rasgan las ropas, sino rásguense el corazón. Es lo que expresa este pastor. Spurgeon, este mismo pastor, dice que él escribió un sermón. Fíjense, sermones, el velo rasgado. El velo rasgado expresa ese sermón de Spurgeon. Él dice que la rasgadura del templo no es un milagro que deba considerarse a la ligera. Había sido fabricado, vean cómo era esta cortina. Este velo había sido fabricado de lino torcido. Ahí me van a explicar ustedes qué es lino torcido. Esto con querubines de obra primorosa. Esto nos da idea, dice, de la tela resistente, de una pieza de tapicería duradera, capaz de resistir la más severa tensión. Ninguna mano humana habría sido capaz de romper esta cubierta sagrada. Esto es lo que expresa este pastor. Sin embargo, en el instante en que la santa persona de Jesús fue rasgada por la muerte, el grandioso velo que ocultaba el lugar santísimo se rasgó en dos, de arriba a abajo. ¿Qué significaba esto?, pregunta el pastor Spurgeon. La rasgadura del velo significó que el camino al lugar santísimo quedaba abierto a todos los creyentes. Una vez al año el sumo sacerdote, con sangre y santo incienso, pasaba a la inmediata presencia de Jehová, pero el desgarrón del velo abrió el lugar secreto. La rasgadura de arriba a abajo proporciona un espacio para que entren todos los que son llamados por la gracia de Dios, para que se acerquen al trono y tengan comunión con el Padre eterno. Y termina exhortándonos y orando el pastor Spurgeon diciendo, que el Espíritu de Dios quiera conducirnos a la comunión más cercana que puedan tener los hombres mortales con el infinito Creador. Pero ahora veamos qué dicen los pastores modernos, y me remito a Timothy Keller. Ahí tengo el libro, se llama La Cruz del Rey. Timothy Keller es un pastor de Nueva York, tiene 72 años. Este pastor es muy reconocido, es uno de los primeros pastores que llega a Nueva York y abre una iglesia en la cual tiene ya varias iglesias, en la cual asisten 6,000 en Nueva York feligreses. Él escribe que la cortina que separaba el lugar santísimo, donde moraba la gloria de Dios, del resto del templo, separaba al pueblo de la presencia de Dios. El único que podía entrar en el lugar santísimo era el sumo sacerdote, quien solo podía entrar en el día más santo del año. El sacerdote entraba solo una vez al año al lugar santísimo, el Yom Kippur, así se llamaba al Yom Kippur en hebreo, entiendo que en hebreo, y tenía que ofrecer un sacrificio de sangre por expiación de los pecados. Aparentemente llevaba un trasto con sangre rociando. Ningún pecador podía entrar en la presencia de Dios en ese tiempo. En el momento en que Cristo murió, esa cortina enorme se rasgó en dos. Se rompió de arriba abajo para dejar bien claro quién la había rasgado. Este pastor Keller es uno de los teólogos más brillantes actualmente, ha escrito varios libros y para decir esto ha revisado todos los argumentos científicos sobre esto. En el momento en que Jesucristo murió, esta cortina se rasgó en dos, se rompió de arriba abajo para dejar bien claro quién la había rasgado. Era la forma en que Dios dijo, este es el sacrificio que dará fin al resto de sacrificios. Ahora ya no hay esos sacrificios.
En Israel y ahora ya no existen estos sacrificios. Ahora el camino para acercarse a mí está abierto, dice Keller, que dice Dios. Ahora que Jesús ha muerto, todo el que crea puede ver a Dios, relacionarse con Él. La barrera ha desaparecido para siempre. Nuestro camino se ha reencauzado y ahora se dirige en forma permanente hacia Dios. Y esto es posible, termina diciendo Keller, porque Jesús ha pagado el precio de nuestros pecados. Ahora cualquiera puede entrar al lugar santísimo. Hay otro pastor que dice que Dios mismo rasgó el velo del templo por la mitad, declarando que el camino al lugar santísimo ahora estaba disponible para todos los que venían a Él a través de la sangre de Jesús. El camino al lugar santísimo se ha abierto de par en par para nosotros. Cuando la sangre de Jesús fue aceptada en la cruz como pago final por el pecado del hombre, se eliminó la necesidad de ofrecer sacrificios habitualmente año con año. Ahora, dice este pastor, está abierto y accesible. Es otro pastor famoso y autor de varios libros. Ahora está abierto y accesible para todos nosotros, como creyentes, como sacerdotes que somos. Cada uno de nosotros ahora debe disfrutar de la presencia de Dios todos los días. Amén. Ahora nos toca a nosotros, dice el pastor, tomar unos minutos cada día para entrar en la presencia de Dios para adorarlo. Así termina su mensaje, este pastor, que tengo que decir el nombre para... es un pastor norteamericano, Rick Renner. Él escribe: el grito que oscureció el sol, rasgó el velo y sacudió al mundo. Ahora veamos el último evento milagroso. Cuando se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos se levantaron. Se registró un terremoto, dice la Escritura, y que los sepulcros se abrieron y se levantaron muchos cuerpos de santos que dormían. Veamos qué dice el Evangelio de Mateo. He aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos de los santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, de Jesucristo, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¿Cuál es el significado para nosotros de todo esto? Que se abren los sepulcros con el terremoto, salen los santos y después de la resurrección de Cristo caminan por Jerusalén. El pastor Spurgeon, que ya lo he mencionado, él hace otro sermón sobre esto. Dice: los milagros de la muerte de nuestro Señor. Dice que el temblor que produjo que las rocas se partieran, las tumbas se abrieran y los muertos se levantaran, que fue un temblor a consecuencia de la muerte de Cristo. Cuando Jesús murió, dice Spurgeon, se abrieron los sepulcros y los muertos fueron expuestos. La cruz de Cristo provoca esto, dice el pastor. ¿Qué significa esto?, se pregunta él mismo. Después de que los sepulcros habían sido abiertos, las tumbas se habían resquebrajado, se impartió vida. Se imparte vida. Muchos de los cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Ellos habían regresado al polvo, pero sus cuerpos se reintegraron súbitamente y ahí estaban completos y listos para levantarse. ¡Qué cosa tan maravillosa es la implantación de la vida! Se asombra y dice: ¡qué cosa tan maravillosa es la explantación de la vida! A todos sus feligreses, el príncipe de los predicadores, escribía 5 sermones diarios, para que tengan ustedes una idea de este pastor Spurgeon. ¡Qué cosa tan maravillosa es la implantación de la vida! ¡Oh Dios!, dice él, envía algún corazón muerto en este momento, porque estás con sus feligreses. Lo que da vida a las almas, dice, es la muerte de Jesús. Mientras avistamos la expiación y vemos a nuestro Señor sangrando en el lugar nuestro, el Espíritu divino obra en el hombre y el aliento de vida es soplado
en Él. Esta es la maravillosa obra de la cruz, dice este pastor. Es por la muerte de nuestro Señor Jesucristo que la regeneración viene al hombre. No habría nuevos nacimientos si no fuera por esta muerte especial. Si Jesús no hubiera muerto, nosotros nos habríamos quedado muertos. Si Él no se hubiera ido de los vivos, en la cruz nos habríamos permanecido entre los muertos eternamente y para siempre. Pero veamos qué es el pastor MacArthur. Él en 2 sermones dice que hubo una gran resurrección. Esta fue una resurrección real, dice MacArthur. Muchos cuerpos se levantaron, no todos, pero muchos cuerpos se levantaron. Él conjetura, MacArthur, eran santos de la era del Antiguo Testamento que estaban esperando la resurrección. Cuando Jesús murió, y a una explicación, murió, sus espíritus salieron de la morada en donde los espíritus justos moran y se unieron a sus cuerpos glorificados que salieron de esas tumbas. Explica MacArthur que los milagros alrededor de la muerte de Cristo son abrumadores. Al mismo tiempo que la tierra tiembla y las rocas se parten, las tumbas comienzan a escupir santos resucitados a los que se les ha dado cuerpo. Y no entran a Jerusalén hasta la resurrección de Cristo, porque Cristo era la primicia y todos los demás le siguen. El Dios Padre, dice este pastor, está diciendo que la cruz es la esperanza más grande para la resurrección. Si tu pecado ha sido enfrentado, dice este pastor, y tu pecado es llevado por Cristo, y la ira de Dios ha sido derramada, entonces estás libre de la muerte y tienes derecho al reino que nunca será sacudido y vivirás en forma glorificada. Da una esperanza a los creyentes. Este es el significado de la cruz. Así termina este pastor, un sermón de 20 páginas, más o menos. Hagamos un resumen de todo esto, ¿qué nos dice a nosotros? Primero que 3 hechos sobrenaturales se registraron en la muerte del Señor Jesús. Una oscuridad total de 3 horas, mientras Jesús agonizaba. Luego de su muerte, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba hacia abajo, y se registró un terremoto y muchos sepulcros se abrieron y se levantaron muchos cuerpos de los santos. Esos son los 3 milagros de la muerte de Jesús. ¿Qué significan estos 3 hechos sobrenaturales registrados en la muerte del Señor Jesús para nuestra vida espiritual? El primero, el evento sobrenatural de las 3 horas de oscuridad, significa que el juicio divino sobre el pecado. Miren, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Dios Padre estaba juzgando a su Hijo por medio de las tinieblas, las rebeliones, iniquidades y pecado de todos nosotros. El Padre juzgó a su Hijo sin pecado, inocente, por las rebeliones, por las iniquidades y pecados de todos los creyentes. La furia de Dios Padre por el pecado de todos recayó sobre su Hijo en la cruz. Todo el peso de nuestro pecado cayó a una víctima inocente. Jesucristo es el Cordero inmolado, el sustituto inocente que llevó el pecado de todos nosotros. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Ese es el propósito, llevarnos a Dios. Este es el plan de salvación. Que Cristo tomara el lugar de nosotros, tomara el lugar del pecador y que sufriera por el pecador. El pecador debería haber sufrido esto, pero lo asumió Jesucristo para salvarnos de la ira del Padre y llevarnos al Padre. El segundo evento, el velo rasgado. Ahora tenemos el camino abierto para llegar a Dios a través de Cristo. Nosotros llegamos al Padre a través de Cristo. La rasgadura del velo significó que el lugar santísimo donde está Dios
queda abierto a todos los creyentes. Es para que los hijos de Dios se acerquen al trono y tengan comunión con Él. Ahora cada uno de nosotros puede disfrutar de la presencia de Dios todos los días. No es una vez al año, todos los días. Ahora nos toca a nosotros tomar unos minutos cada día para entrar a su presencia para adorarlo. No media hora de canciones, de alabanza. O que el Espíritu de Dios nos permita que nos conduzcamos a la comunión más cercana con el Padre. Finalmente, el tercer evento sobrenatural, ¿qué nos quiere decir? El terremoto que abre los sepulcros y que muchos del cuerpo de los santos se levanten. Significa, vean, mis hermanos, que la muerte de Jesús implanta vida, vida eterna. No solo vida natural, sino implantó vida natural, pero lo que implanta es vida eterna. La muerte y resurrección de Jesús abre nuestras tumbas, sacándonos de la maldición de la muerte y nos da vida, vida eterna. Lo que da vida a las almas muertas es la muerte de Jesús. Oh Dios, es el momento ahora que Dios envíe vida a algún corazón muerto. Y nuestra oración final es: gracias, Señor, por tu sacrificio en la cruz. Es lo que tenemos que decir. Gracias, Señor, por tu sacrificio en la cruz. Fuiste el sustituto inocente que cargaste nuestros pecados para llevarnos a Dios. Te rogamos, Señor, Señor nuestro, que nos saque de nuestras tumbas, que nos saque de la cárcel, como clamaba David, donde estamos muertos en delitos y pecados, y que nos des vida, vida eterna. Pon en nosotros el deseo de entrar a tu presencia cada día. Atráenos, Señor, y entonces correremos hacia ti. Esta es la petición que tenemos que hacer. Atráenos, Señor, porque es una voluntad de Dios. Atráenos, Señor, a ti, para que corramos hacia ti. Amén. Oremos, Señor. Cierren sus ojos. Oh, Señor, hemos hablado de los eventos de tu muerte, Señor, de tu sacrificio en la cruz. Fuiste el sustituto inocente. Por nosotros cargaste nuestros pecados para llevarnos a Dios, para librarnos de la ira del Padre, llevarnos hacia Él. Te rogamos, Señor, que nos saque de nuestras tumbas, que nos saque de la cárcel donde estamos muertos en delitos y pecados, y que nos des vida, vida eterna. Pon en nosotros, Señor, el deseo de entrar a tu presencia todos los días. Pon en esta manada pequeña, Señor, el deseo de estar en tu presencia todos los días. Atráenos, Señor. Atráenos a ti. Atráenos a tus atrios para que te alabemos. Atráenos a ti para que corramos en pos de ti. Oh Señor, haz esto en nuestras vidas, a esta manada pequeña y a la gente que va a estar oyendo este mensaje, ahora o en los próximos horas y días. Amén, Señor Jesús. Asombrado estoy. Alabemos al Señor. Asombrado estoy de ti. Asombrado estoy de ti. Asombrado estoy de ti. Cuánto me amas. Asombrado estoy de ti.
asombrado estoy de ti, cuánto me amas. Oh Señor, gracias. Estamos asombrados de tu amor, Señor. Gracias, Señor, por tu sacrificio en la cruz. Haznos entender tu plan, Señor, para adorarte. Oh, gracias, Señor. Gracias. Bendice esta manada pequeña, Señor. Bendice a los que van a oír este mensaje, Señor. Dales el espíritu, el deseo de entender este mensaje, Señor. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Un aplauso para el Señor. Vamos a pedirle al Señor por alguna petición que tengamos en nuestro corazón.